tienen 24 horas por ciclo. ¿Okay? Ahora sí empezó a grabar. Ahora sí empezó a grabar. Bueno, entonces repito, para ratificar lo que dijo la profesora Richter, el examen inicia el lunes 21 de marzo 2022. Ese día son las 24 horas, el martes 24 horas, el miércoles 24 horas, el jueves 24 horas. Es decir, que si tiene falla de internet, usted lo hace en la tarde o lo hace en la madrugada. Lo único que cuando abras el examen, entonces sí tiene los 20 minutos, similar a lo que ya hicieron con el examen exploratorio, pues, para que se tomen confianza. Entonces tienen 24 horas de los 5 días, del lazo de hasta 5 días. Por eso es que es imposible que no lo respondan. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes verán cuando se instalan a hacer su examen. Recomendamos, como me lo indicó la profesora Richter, que lo hagan en un momento que se dediquen al examen. Tienen que apagar el teléfono y está dedicado a su examen. Es decir, requiere como que si estuviéramos en el aula de clase, pero en su casa o en su oficina, pero que usted no puede tener distracciones, porque si tiene distracciones, le puede afectar su óptimo rendimiento o el rendimiento mejor posible. ¿Dónde ven los resultados del examen? Tienen que entrar al aula virtual, irse al cuestionario y le va a aparecer cuál es su nota y si era correcta o incorrecta la respuesta. Sí, profe, exactamente, lo acabo de ver. Y en la revisión te sale cuál respondió mal y cuál respondiste bien. Oye, fíjese que le iba a decir una cosa. Probablemente voy a tener que revisar uno por uno. Voy a ponerlo acá porque, es decir, me di cuenta después que hay un problema. Voy a poner las preguntas. Todas estas preguntas, los convenios fundamentales en el trabajo al que le salió y que tenía la opción de 2 letras que podía ser correcta. La correcta decía que era la letra A y C. El sistema, yo no me di cuenta, son 3 preguntas de esas que tengo que evaluar, yo no me di cuenta que el algoritmo movía el número de las letras. Entonces, en vez de, a alguno le aparecía los convenios número 87 y 95 como opción D. A otro le aparecía esa opción en el puesto B. Entonces, cuando yo puse, por ejemplo, los convenios fundamentales en la opción A, la opción B, la opción C, el algoritmo cambió la letra. Entonces, esta respuesta puede ser correcta o puede ser incorrecta dependiendo si el algoritmo dejó este mismo orden. Entonces yo tengo que revisar si eso ocurrió, porque fue un error mío al darle al algoritmo que modificara el número de las opciones. Si eso ocurrió, esa pregunta, si le aparece mala, yo se las voy a eliminar y voy a tomar en cuenta la nota para hacerle la nota con 3 preguntas. En vez de que cada pregunta valga 5 puntos, va a valer 7.5. Pero cada uno de ustedes cuando presentó, al momento le aparece cuál es la respuesta correcta. O sea, tiene corrección automática, por decirlo de alguna manera. Por supuesto que tienen que... No, las preguntas de desarrollo están pensadas para que usted cite autores. Si le sobre tiempo, da su opinión basado en los autores. Por ejemplo, en los textos que tienen el aula virtual, el profesor Héctor Jaime tiene algunas posiciones sobre qué puede ser un objeto lícito de trabajo. Entonces, es la posición del profesor que usted tiene que comentar. 2, hay posiciones diferentes en torno a si el test, y está en el video, el test de laboralidad es de obligatorio cumplimiento o no es de obligatorio cumplimiento. ¿En qué momento debe aplicarse?
el profesor Carballo y yo tenemos una posición que no tiene ningún valor, que decimos que solo en los casos de duda y que tiene que eh, eh, llevarlo o alegarlo el empleador, y la sala social ha dicho que el test de laboralidad se aplica en todos los casos. ¿A quién tiene que hacerle caso? Obviamente a la sala social, porque si no, eh, les va a ir mal ahí. Pero en el examen tiene que decir que hay dos posiciones y explicarla. ¿Y por qué? Una es la vinculante. ¿Algo más? Sí, profe, disculpe. Buenas noches. En cuanto a esta última evaluación que se subió hace poco, el lunes, eh, esa evaluación no especifica, a diferencia de la otra, el porcentaje que tiene sobre, digamos, todo este cúmulo de evaluaciones que llevamos. Quería saber la forma que iban a ponderar esta evaluación de la pregunta de desarrollo. Ok, se valora sobre 20 porque cada uno de los exámenes previos se valoran sobre 20 y después se ponderan en plano de igualdad. Tanto vale lo que existe en el foro, tanto vale lo que... el foro no porque habíamos decidido que el foro solo lo íbamos a tomar en cuenta porque no les fue muy bien en el caso que fuera determinante para poner el 10. Pero el examen de opciones múltiples vale lo mismo, 50%, y el parcial 50%. El ensayo, perdón. La pregunta tipo ensayo. Entre ambos tiene el 100%. O sea, si usted sacó 15 en el de opciones múltiples y saca 12 en el de ensayo, 15 y 12, 17, lo divide por 2 y tiene su nota acumulada que vale el 40% del parcial. Vale, comprendo perfectamente. Entonces, por ejemplo, si uno, en mi caso particular, si quizá uno sacó 20 en el quiz, uno puede quedarse con esa nota y no presentar la pregunta, No, la pregunta ensayo, y va igual eso, el quiz va a ser ponderado con el 40% igual, ¿no? Va a no, representar igual el 40% de la nota. no. Vea el primer video. Para que el 40% sea tomado en cuenta, tiene que participar en todas las evaluaciones. Ok, en todas las relaciones, a excepción del foro, ¿no? El foro sí no es tomado en cuenta. O sea, El foro no va a básicamente ser estas tomado dos en cuenta. evaluaciones Mira, el previas. foro no va a ser tomado en cuenta, una, porque no le fue muy bien, y dos, porque muchos todavía estaban incorporándose. Vale, perfecto. Entonces las que son para este 40%, las que son ponderadas son estas últimas dos evaluaciones Exacto. parciales. Sí, Vale, perfecto, gracias. el examen opción múltiple y el examen tipo ensayo. Profesores, buenas noches. Del momento que comienza a contestar el examen, ¿tengo una hora continua para hacerlo en un solo intento? No. Tiene una hora continua. Si está permitido 2 intentos, ¿qué pasa? Usted hace el primer intento y se pasó 20 minutos. En el segundo intento, ¿cuántos minutos le quedan? 40 minutos. 40 minutos, exacto, exacto. No es que le comienza de nuevo los 60 minutos. Si usted opta por hacerlo en el primer intento, tiene los 60 minutos corridos. Bueno, profesora, buenas noches. Buenas noches, Michelle. A mí en el examen de desarrollo me sucedió que yo estaba respondiendo la pregunta y tardé más o menos 30 minutos en responder. Cuando le di enviar, el sistema dijo que había excedido el límite y me sacó del sistema. O sea, como que se había cerrado mi sesión porque me había excedido en el tiempo que podía estar abierta la sesión en el aula virtual.
Me volví a meter para reintentar, o sea, para volverlo a intentar. Y como usted dice, me dio el tiempo que me restaba, nada más. O sea, no me dio la hora que daba al principio. Entonces, para que tengan cuidado con esto, porque no sé qué habría que hacer. ¿Habría que mantener la página activa? No. No, si usted lo volvió a intentar, probablemente los 30 minutos anteriores, eh, probablemente usted envió, es decir, está automático que se envía. Entonces usted tiene enviado a los 30 primeros minutos su primera respuesta y de los segundos 30 minutos su segunda respuesta. Ambas respuestas quedaron consignadas en el sistema, grabadas en el sistema. Sí, yo lo volví a hacer y lo volví a enviar, pero exacto, quería saber cuál de las dos iban a tomar en cuenta, porque bueno, fue este error que tuve, pero no sé si las dos están en el sistema como usted me está diciendo. Las dos están en el sistema. Acuérdese una cosa elemental del online, que se llama la huella digital. Ahí queda todo. Inclusive, uno puede saber cuánto tiempo estuvieron frente a cada pregunta. Bueno, entonces ahora el profesor Hugo les quería hacer algunos comentarios y qué bueno que se está grabando de los materiales. Hugo, la pantalla es suya. Ajá. Ok. Ok. Buenas noches, jóvenes. Quería decirles que más allá que la merecida protagonista ha sido la profesora Richter, lo cual yo agradezco porque tenía problemas de salud y otro asunto concretamente, yo le agradezco mucho a la profesora Rocha y a la universidad el apoyo, pero el que no aparezca no quiere decir que no estoy pendiente y muy atento de las actividades y los resultados, pues. Y pido disculpas si no le he dedicado más tiempo tanto a la profesora Richter como a ustedes, pero han sido causas que me han sobrepasado. Pero aquí estamos y andando, así que millardos de gratitud a la merecida protagonista y jefa, que es la doctora Richter, y a ustedes, bueno, caminando en el camino, vamos a seguir echando piano. Fíjense, yo quiero darles una recomendación metodológica, un poco conforme a la experiencia, pero conforme a cuando damos las clases presenciales. Obviamente, cuando la profesora Richter dice 8 temas, bueno, ustedes se sentirán chiquitos, pero es más cuento, no es que la doctora Richter es cuento, no, sino es más cuento de lo que verdaderamente material. Entonces, yo sugiero la siguiente organización, sin menoscabo del extraordinario aporte del programa que emanó de nuestra jefatura de cátedra, que es el doctor Juan Carlos Prorrisque, el cual hizo un programa que lo actualizó y bueno, y es un excelente material de trabajo. Número 1, más allá de los temas que hay que estudiarlos todos, yo sugiero la siguiente organización y se las propongo. Aunque cada quien se organiza como quiera. Número 1, dimos los antecedentes del derecho del trabajo. Esa es la historia. Eso lo vimos desde el punto de vista tanto nacional, Oscar Hernández Álvarez, como a nivel de derecho comparado en parte. Bueno, entonces, ese es el inicio, esa es la introducción. Luego vimos cuál es el objeto de la materia del derecho del trabajo, que tiene que ver con los antecedentes que les estoy mencionando, ¿correcto? ¿Verdad? Luego vemos que cuál es el trabajo tutelado, incluso desde el punto de vista constitucional, el trabajo dependiente o el trabajo independiente. Sin duda, nuestra especialidad le da preferencia total al estudio del trabajo dependiente. Fíjate usted cómo estoy organizando mi estudio si yo fuera a presentar el examen. Claro, para eso tienen que leer todos los materiales, pero se lo estoy organizando conforme a la lógica. Luego, obviamente, la profesora Richter con mucho detalle, correcto, nos obsequia algo que para mí está a nivel de posgrado, que son los detalles o los ecos trascendentes de la OIT. Oye, eso es extraordinario porque nos ubica, porque nació el órgano más. El dato que nació conforme a la Segunda Guerra Mundial
Y la Segunda Guerra Mundial supone que ese es un intento del hombre a mejorarse a sí mismo, aunque ahorita tengamos al zar de Rusia echándonos la bativa por allá. Entonces, una vez que organizó eso, digo, bueno, ¿y cuáles son las partes de esta relación? Trabajador y patrono, que lo uno con el último tema que la autora Richter le pone o el programa le pone un nombre, pero eso es lo que nuestra ley llama realmente no tercerización, algunos lo llaman terciarización, otros lo llaman descentralización administrativa y productiva, porque al final lo que busca ese tema es precisar quién es el patrón y cómo responde el patrón, y que usted ya tiene las partes. Y después vamos a la relación contrato de trabajo, que como dijo la profesora Richter, es lo mismo pero es distinto, pero al final lo que busca es precisar cuándo se inicia la relación o el nexo jurídico entre el dependiente, que es el asalariado, y el director del proceso productivo, que es el patrono. Teniendo eso, pues me voy al contrato. Bueno, el contrato tiene que ver con el objeto, consentimiento y causa, con la licitud y todos los caracteres. Usted como el cuento tiene una línea evolutiva y lineal, antecedentes, partes, protagonistas y contrato. Y obviamente el contrato, y culmino con esta sugerencia, es la vida de nuestra especialidad. ¿Por qué? Porque el contrato marca la vida, tanto en su inicio como en su final, de la relación entre las partes. Por eso es que yo digo que el contrato se inicia y comienza su ocurrencia. ¿Cuáles son sus ocurrencias? Las prestaciones sociales, las vacaciones, el bono vacacional, las utilidades, y bueno, y eso tiene ya suspensión, bueno, y después de eso viene la terminación, que es lo que faltaría. Entonces, obviamente, el que escucha otro tema es mucho más grueso que lo que estoy diciendo, porque estoy diciendo que es lo mismo, pero segmentado para que ustedes pedagógica y metodológicamente entiendan mejor de lo que estamos hablando. Entonces, si yo por ustedes me organizara, si menoscabo del programa, como yo lo estoy sugiriendo, porque para mí es más fácil aprender lo que está bajo escrutinio. Obviamente, en la medida que se lean más materiales, se lea la Constitución, la ley universal, el desarrollo de este estudio es más sabroso y más integral. Les propongo que lo segmenten así, pues, de dónde viene, para dónde vamos, los protagonistas y cómo se inicia esto. Lo único que faltaría sería la extinción, claro, y los conceptos que se configuran en la ocurrencia del contrato, que eso lo veremos en próxima ocasión. No sé si tiene algún comentario, profesora Ricky. No, yo los quiero escuchar a ustedes. ¿Aló? Perdón. El micrófono, Rita. Sí, es que lo tenía apagado. Ahora sí. No, lo que me parece que es importante que es escucharlo a ustedes cómo se sintieron con los dos tipos de evaluación y si quieren, podemos ir mirando el examen de opciones múltiples y decir por qué cada una de las respuestas cuál era la correcta. Porque además es que Google, a ellos les aparece cuál es la correcta, pero ellos solo tuvieron 4. Bueno, no, vamos a darle. No, pero como ustedes quieran, ¿quieren hacer eso? ¿Quieren hacer ese ejercicio? Sí, profesora. Ok. Sí, profesora, por supuesto. Sí, profe. Vamos a comenzar. La primera pregunta era la tensión entre flexibilización y protección en el derecho del trabajo. Eso es una pregunta que pretende evaluar qué. ¿Qué creen que se quería evaluar con eso? ¿Alguien sabe cuál era el texto que tenían que trabajar para saber cuál era la respuesta? Allí creo que era el texto de los 70 años de legislación. Perfecto, ahí está. Además, el punto lo dice. Desde el inicio el profesor empieza a hablar
de que hay una tensión entre estos dos conceptos. Y hay una propuesta de respuestas, pero el texto que tenían que usar era justamente eso. Después tienen la segunda. Las fuentes de derecho del trabajo se clasifican. Nuevamente, ¿cuál era el texto que tenían que utilizar? ¿O la clase que tenían que utilizar? Profe, ahí la clase del profesor Oscar Hernández, si no me equivoco, y el Igual, del exacto, el la texto, clase, profe, pero ok. ahí quería llegar porque hay una diferencia sutil entre la clasificación que dio el profesor Oscar Hernández y la que está en el libro del profesor Héctor Jaime, Mm, que si no me equivoco, Sí, el en la profesor tesis del profesor Jaime también sale ese tema. no, el profesor Oscar Hernández no contempla que las normas, si no me equivoco, las normas nacionales puedan ser convencionales o no convencionales, no recuerdo, pero hay una diferencia muy sutil entre la clasificación que hace un autor y el otro. ok, debe ser muy sutil porque sí ambos hablan que las normas nacionales pueden ser autónomas, negociación colectiva, o heteronómanas, Cualquier el otro. Estado. Igual, las nacionales pueden ser autónomas o heteronómanas. Después tenemos la tercera Profe, pregunta. Dime. disculpe, en esa pregunta hay uno de los errores que usted comentó hace rato sobre que el sistema cambió el orden de las preguntas, porque recuerdo que en la opción A y B estaban las normas autónomas y heterónomas y las regionales y convencionales. Y en la opción C, en la opción D estaban las nacionales e internacionales. Sí, esas son las preguntas que Entonces, yo tengo que ver a cada uno, a todos, por eso la vamos a ver. Al que le salió esa pregunta, escríbame porque yo tengo que revisarla. Ese fue el error, ok. ese fue uno de los errores míos. Ahora, obviamente, la forma correcta es como aparece acá en esta pantalla, ¿correcto? Sí, Claro. sí. El fundamento de un Claro, Estado es la social de forma derecho, correcta. el fundamento de un Estado social de derecho, ¿con qué texto con qué clase o texto se tenía que responder? Silencio. Con su clase, profe. Profe, Una clase de hay un video de su autoría en Bien, aula virtual que bravo, habla de ese. eso. ¿Ven? ¿Se van dando cuenta cómo se tenía que ir respondiendo? La constitucionalización de los derechos del trabajo se inicia en... ¿Cuál es el texto? Perdón. El texto del profesor Oscar En Hernández, el mismo texto de los 70 años de La los de evolución 70. del legislación. derecho. La Sí. Organización Internacional del Trabajo es igual, en uno de los videos. La principal función de la Organización Internacional del Trabajo es la noción de bloque constitucional refiere a uno de los videos míos. El objeto principal de regulación del derecho del trabajo es la clase que dimos con el profesor Hugo Díaz y el video sobre el objeto de regulación del derecho del trabajo. Los principios de derecho del trabajo refieren a dos clases, la clase del profesor Héctor Jaime y la clase de César Carballo, y el material que está en el aula virtual del profesor Héctor Jaime sobre este tema. Y acá la pregunta era clarita. Según el profesor Óscar Hernández Álvarez, la legislación se inicia. Era el texto del profesor Hernández porque hay otros textos que dicen que la legislación del trabajo se inicia en otro momento. Eso es correcto. La ley contra despido injustificado establece qué cosa. El texto del profesor Óscar Hernández. La ley orgánica del trabajo fue Oscar promulgada. Hernández.
¿En qué año? El texto del profesor Hernández. ¿Qué fue lo central de la reforma? El texto del profesor Hernández. ¿Por qué ha sido criticada la Constitución del 99? Los videos sobre la OIT. El decreto con rango, valor y ley. Perdón, con rango, valor y fuerza de ley. La clase que dimos con el profesor Hugo Díaz y los videos sobre trabajo. La irrenunciabilidad, igual. Héctor Jaime y los textos que están en la biblioteca. La fuente, Héctor Jaime y la clase del profesor Óscar Hernández. Los códigos de ética, el video educativo. La libertad sindical, las clases que le hemos dado, y hay un video referido a la libertad sindical como derecho fundamental. Los convenios fundamentales, los videos. Aquí hay alguien que quería entrar y no le habíamos dejado. Bueno, con eso es un poco para que vean qué tienen que manejar en cada uno de los temas y cuál es el tipo de pregunta que se puede quiero hacer un realizar. comentario. Obviamente, si no se han leído todos los materiales, los 5 minutos le parecen cortos. Pero si se lo han leído, fíjate usted, como mucho usted responde inmediatamente. Por eso lo importante aquí nosotros somos incapaces de evaluar algo que no le hayamos suministrado a ustedes. Pues. ¿Ok? Aquí no hay gato encerrado. Nosotros no vamos a preguntar nada que no hayamos dado nosotros o nos se haya dado a través de los materiales que están en el aula. Pues. Ahora, si yo haciendo el examen me pongo a buscar el aula virtual en ese, ahí sí me enredo. Pues. Si ya la manejas, es mucho más fácil todo. Pero es un gran placer escucharlo a varios que ustedes respondían, porque yo hacía la pregunta y sabían dónde estaba la respuesta. Eso implica que ya se han leído los materiales. ¿Cuál es nuestra propuesta para el próximo miércoles? Que hagan una lista, claro. hagan una lista de dudas y la conversemos sobre todos los temas que hemos estado trabajando. Eso es correcto. Estoy de acuerdo. Por ejemplo, hay posiciones y se va a ver en el último video. Y lo importante es que ustedes ya son alumnos de 4º año, pronto colegas, es que aquí no hay una respuesta correcta. Depende de dónde tú partas del análisis. Y qué autores tú tomes para hacer los análisis. Un ejemplo de eso es que los textos que ustedes están manejando, tanto el profesor César Carballo como yo, somos altamente partidarios de considerar a los trabajadores que utilizan algoritmos para prestar su servicio como trabajadores subordinados. Otros textos lo ubican como trabajador autónomo. 2. El profesor Carballo y yo y el profesor Hugo Díaz decimos que el test de laboralidad tiene sentido en los casos de zonas grises, pero la jurisprudencia le dice, no señor, está completamente equivocado. Eso se aplica en zonas grises y no zonas grises. Hay una diferencia en este momento entre lo que eran los elementos esenciales del contrato de trabajo hasta el 2012, que hablaba de ajenidad y subordinación. Ahora solo habla de dependencia, que debemos entenderla como subordinación. Y lo más cómico es que la ajenidad es un criterio del famoso test de indicio o test Broadstein, que está
establecido como criterio vinculante desde el 2008 para todos los tribunales. Esas son las cosas que ustedes tienen que más o menos tener como claras. ¿Te quiere hacer algún comentario, profe? Claro, sí, fíjese, el test de indicio o test de laboralidad, lo que es una herramienta metodológica para que cuando haya dudas sobre la naturaleza jurídica de la relación, a través de este test, usted asuma criterio motivadamente de que si es una relación dependiente o no. Pero obviamente, si es obvio que la relación es dependiente, el test no tiene sentido. El test tiene sentido cuando hay dudas. Por ejemplo, un abogado trabaja en un escritorio, ¿correcto? ¿Saben que un abogado tiene una ley que rige su ejercicio profesional, la ley de abogado? Entonces, su jefe, en vez de darle salario, le da un recibo que dice honorarios profesionales, lo cual puede pasar y es legal que pase. Bueno, el test de laboralidad ahí escarbaría en que la forma como el abogado preste el servicio determinará si es dependiente o no. Pero obviamente, si yo lo contrato a usted como abogado y le pongo una jornada y le digo, usted gana tanto mensual, esto no hay nada que discutir, ¿ven? Y obviamente ha habido muchos juicios donde distinguidos colegas han demandado y abogados de altísima jerarquía y prestigio. Aunque después mucha gente, bueno, dice que quedan erosionados esos prestigios. Pero bueno, cada quien con su criterio. Pero digo que el test de laboralidad es más que un concepto. Es una herramienta metodológica que lo que permite es llegar a la verdad del fondo, que es uno de los principios del derecho del trabajo. Ahí quiero adelantarme algo importantísimo, que después lo voy a colorear con lo del contrato. Obviamente, el proceso judicial, que son los juicios por donde hay un demandante y un demandado, o un litigio consorcio activo, pasivo, o un tercero, lo crea la humanidad de tiempos inmemoriales para evitar lo de ojo por ojo, diente por diente. Es decir, tenemos una diferencia y un tercero con una regla clara busca la verdad para el que mejor pruebe su verdad gane el juicio. Bueno, entonces, obviamente, el juicio no es una herramienta para darle la razón a alguien, no. El juicio es, o los procesos judiciales, es para darle a cada quien lo que le corresponde. ¿Por qué digo esto? Porque incluso el artículo 1 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece que los juicios del trabajo son para favorecer a los trabajadores. Eso no es así en la práctica. Yo en mi ejercicio, y obviamente la voy a de otra manera, he ganado y he perdido defendiendo patrones, defendiendo trabajadores. Y al final el juicio lo que es una herramienta para esclarecer la verdad. Lo que pasa es que en los juicios laborales se le dan ventajas procesales al trabajador. Es decir, se le atempera su carga probatoria, pero el trabajador tiene que litigar su caso. Es decir, el proceso laboral, a contrapelo de lo que creen muchos, no es para favorecer al trabajador. Esto no es así. El proceso laboral es para que salga la verdad y se premie que hay que premiar, o se castigue, allá hay que premiar. Entonces digo, por eso es que a mí no me gusta decir, al menos en los juicios laborales, que el trabajador es el débil jurídico. No, más bien el trabajador es el débil jurídico porque tiene muchas ventajas por parte de él. El trabajador es el débil económico, pero jurídicamente él no tiene que probar casi nada. En cambio, el patrón no tiene que jugarse a Rosalinda. Pero en esa estructura a veces gana el patrón. ¿Por qué? Porque el patrón no prueba su verdad. Entonces, quiero ir a contrapelo de lo que dice el artículo 1 de nuestra ley adjetiva, que dice, bueno, que este proceso es para favorecer a los trabajadores. Y no solamente lo he dicho yo, sino la Sala de Casación Social, cuando se inició con reiteradas ponencias del profesor Perdomo, profesor mío del posgrado y amigo de la casa y muy querido por nosotros, más allá que cada quien piensa como quiera, y el difunto Omar Mora, dijeron en varias sentencias que el proceso laboral no era para favorecer al trabajador, era para buscar la verdad. Y el ejercicio ha sido así. Lo que tiene el proceso laboral es que le da ventaja, sobre todo probatoria, al trabajador.
¿Por qué digo esto? El artículo 53 de nuestro decreto de ley orgánica del trabajo, que tiene que ver con el contrato de trabajo, dice: se presumirá la existencia de una relación de trabajo entre quien presta un servicio personal y quien lo reciba. Esa presunción no tiene sentido en el aula de clase. Esa presunción tiene sentido en un juicio, en un tribunal. ¿Por qué? El trabajador no tiene que probar que es dependiente. Lo único que tiene que probar el trabajador, porque es obvio que lo puede probar, que prestó un servicio personal. Ya ahí lo ampara la profesión. Él no tiene que probar que hay contrato de trabajo. No. Él simplemente con decir: yo presté servicio personal a la profesora Richter, ya se dispara todo el sistema tuitivo, tanto adjetivo como sustantivo, a favor de ese señor que dice que es dependiente. El patrono puede decir: mira, si es dependiente, pero no en las condiciones que él dice, o negar. Bueno, pero lo que vuelvo a decir, que ahí se ve las ventajas procesales. A él no le está diciendo: mira, usted no tiene que demandar para recibir sus pagos laborales. No. Usted lo que tiene es una ventaja procesal, que no tiene que probar nada, simplemente la prestación personal del servicio. Ya eso se presume que es dependiente. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando vamos al artículo que habla sobre nuestro contrato de trabajo, es importante, es nuevo, importante, dice el artículo 58, que esa es la otra cara de las clases que damos desde el punto de vista sustantivo en algunos de los videos, que están muy buenos, pero que yo creo que tienen que ser aderezados con esto para que tengan un sentido más integral y práctico. Fíjate lo que dice esta norma en relación a la presunción. ¿Qué sentido tiene que yo diga, para explicarme mejor? Yo soy trabajador de la doctora Richter aquí en mi casa. Eso no tiene sentido. Eso tiene sentido en un tribunal. Por eso es que la presunción sirve para atemperar las cargas probatorias del accionante en un tribunal. Y eso hay que aderezarlo con el artículo 58 del decreto ley, que dice: el contrato de trabajo se hará preferentemente por escrito, sin perjuicio de que pueda probarse la existencia de la relación en caso de celebrarse en forma oral. Fíjese usted que siguen atemperándose la carga probatoria. Si no hay contrato, primero hay un principio que dice que prevalece el fondo sobre la forma. Yo no tengo que probar el contrato, yo lo que tengo que probar al inicio es la prestación del servicio. Y si yo digo que ganó tanto, como se presume que el patrono tiene que actuar con la diligencia de un buen padre de familia, el patrono es el que tiene que probar que pagó las vacaciones, que pagó todo. Pero después viene esta cosa que es importantísima. Cuando está aprobada la relación del trabajo y no exista contrato, se presumen ciertas, hasta prueba en contrario, todas las afirmaciones realizadas por el trabajador sobre su contenido. ¿Qué quiere decir esto? Yo, como prestador personal de un servicio, voy a un tribunal y digo que yo ganaba $10,000 mensuales, Yo, como patrono, digo: él es mi trabajador. Sí, yo tengo que probar que esas no eran las condiciones, porque probada la relación, tiene efectos cascados que diga el trabajador en el libelo de demanda. Entonces, fíjense que el contrato al final es un medio probatorio y tiene su trascendencia en el juicio. Por eso es que cuando nosotros nos contratan para hacer un contrato, no es para guardarlo en los archivos de las empresas, no, es para que el contrato sirva como medio probatorio para que tú pruebes tus verdades, porque el proceso laboral permite eso tanto al trabajador como al patrón. Entonces, vuelvo a decir, esa noción de contrato tiene una visión sustantiva, pero en mi ejercicio yo he aprendido que la trascendente es la adjetiva, porque al final con eso ganas o pierdes los juicios. Entonces, vuelvo a decir, el trabajador, lo que se le atempera es la carga probatoria muchísimo, y se entiende por la naturaleza intuitiva de toda la especialidad. Pero si el patrón no logra probar lo que tiene que probar, no procede el reclamo.
Entonces el proceso del trabajo, es decir, los muchos del trabajo, en su estructura buscan lo que buscan todos los demás procesos contenciosos, que es un medio que creó la República o el hombre para evitar el ojo por ojo, diente por diente, y para darle a cada quien lo que corresponde. Porque si no, el trabajador se enriquecería sin justa causa si siempre tuviera la razón. Entonces vuelvo a decir, el proceso laboral como los otros está estructurado para cumplir los últimos fines de la República, que es el bien común, la equidad, el derecho a la defensa y el debido proceso. Pero nuestra está estructurado, como erradamente dice el artículo 1 de la ley procesal, para favorecer a los trabajadores. Eso no es así. Quería decir esto, profesora Richter. Perfecto. Bueno, ahora quería preguntarle si tienen... Ay, perdón. Bueno, ya... ¿Aló? Sí, ahorita. El profesor se concentró en el contrato de trabajo y los elementos esenciales del contrato de trabajo. Un tema. Entonces, ¿qué les queremos sugerir? Vean todos los videos, léanse todas los textos que tienen que manejar y el próximo miércoles podemos hacer un repaso general de lo que se ha dado a fin de prepararlos para el examen. ¿Tienen alguna duda? Muy bien, profesora. Comentario, Gracias. preguntas. Claro, si ahorita quieren adelantar, si ahorita ya alguno ha estudiado la materia y está adelantado y tiene alguna duda, tanto la profesora Richter como este humilde servidor estamos dispuestos a servirle y sustanciarle la interrogante. Y si no tenemos la respuesta inmediata, nos comprometemos a sustanciarle en la próxima clase, pues, que va a ser sincrónica el próximo miércoles. Entonces, si tienen ahorita alguna pregunta sobre la materia, estamos a la orden. Quien calla otorga, dicen. El silencio. Bueno, entonces no, revisen. No han comenzado a estudiar el examen, concha. Revisen porque muchos no habían visto su resultado de el examen de opciones múltiples. Los que quieran, acuérdense que lo hemos dicho hasta el cansancio. Los exámenes al punto que la sección se llama examen voluntario. Son exámenes absolutamente voluntarios que ustedes tienen que presentar. Son exámenes, entonces están los dos exámenes. Por fin, profesora Richter, ¿se grabó esta clase de hoy, profesora Richter? Se está grabando. ¿Sí se está grabando? Se está grabando. Hasta este momento. No, porque están preguntando en el WhatsApp si le vamos a poner en el aula virtual. Claro que sí. Vamos a poner, pues. Claro que sí, claro que sí. Okay. Bueno, entonces, para resumir, el parcial van a tener un lapso para presentarlo del lunes 21 hasta el viernes 25. Van toda la unidad 1 del programa y de la unidad 2, los temas 5, 6, 7 y 8, que refieren al contrato de trabajo, a nacimiento y elementos esenciales y estructurales en términos del profesor Héctor Jaime del contrato de trabajo. El examen va a estar compuesto por una parte de opciones múltiples y una pregunta de desarrollo que se llama tipo de examen ensayo. Les aparece ahí que un cuestionario de ensayo. Son dos cuestionarios en el aula virtual. Uno de opciones múltiples, donde que es A, B, C o D, una opción, o el que denominan cuestionario de ensayo, en la cual le aparece una pregunta y tienen que hacer un desarrollo. La duración del examen va a ser igual que ahora, 5 minutos por cada pregunta de opciones múltiples, y con el profesor todavía no sabemos si la pregunta de desarrollo va a ser media hora o una hora. Lo vamos a conversar viendo las preguntas, qué nivel de dificultades puedan tener. Y lo más importante es que desde el momento que se abre el examen, les aparece el reloj.
El próximo miércoles va a estar dedicado primero a un repaso general y después a responderles las preguntas que ustedes puedan tener sobre los materiales y los videos que están en el aula virtual. ¿Dudas? ¿Comentarios? Bueno. Serían igualmente 5 preguntas de selección simple. No lo sabemos todavía. No lo sabemos. Puede ser menos. Ok. Todavía no hemos decidido cuántas van a ser. Lo que sí es seguro es que solo una es de ensayo. Vale, profe, gracias. De nada. Entonces, la otra cosa es, también es importante saber cómo se sintieron frente al examen de opciones múltiples. ¿Les pareció difícil, fácil? ¿Se confundieron? Todo ese tipo de cosas son importantes para subsanar Bueno, los para errores. particular fue medianamente agradable la experiencia. En mi caso en particular no tuve problemas de conexión, por ende fluyó. Entonces, bien, de este lado, desde el punto de vista metodológico, chévere el parcial. Perfecto, qué bueno. En mi caso, me pareció fácil y cuando vi que me quedaban 13 minutos para responder, empecé a dudar y a cambiar las preguntas. No sé, esa sensación del reloj me dio como taquicardia. El examen de desarrollo. Señorita, que fue en el ensayo. Así es, gracias, profe. Eso es bueno. Mire, y se me olvidó algo. Hoy, a pesar que es un día luego, me permito celebrar, a pesar que yo tengo toda una reflexión sobre ese día, ayer se celebró el Día Internacional de la Mujer, entonces aprovecho y celebro a la doctora Richter y también a cada una de las distinguidas damas que hacen vida en este curso virtual. Pues así que, aunque es posdatado, con el mismo respeto, feliz Día Internacional de la Mujer, a pesar que yo creo en la igualdad, pero bueno, de todos modos, me permito felicitarla. Pues. Bueno, ahí están preguntando hasta cuándo va a estar abierto el examen de desarrollo. El examen de desarrollo está abierto hasta el 14 de marzo a las 9 de la mañana. Se lo acabo también de... Ay, no, puse lo que no era. Compartí lo que no era. Pretendía compartirlo. Todas las fotos, sí. Sí, puse todas las fotos porque estaba tratando de compartir donde decía hasta cuánto estaba el examen. Entonces, bueno, feliz noche. Disculpe, ¿dónde veo la nota del examen de opciones múltiples, no de oposiciones? De opciones múltiples, lo ve en el aula virtual. Ingrese al aula virtual. Si tiene dificultades para manejarse, hay un chat que los compañeros que ya la vieron le pueden indicar cómo hacerlo. Bueno, feliz noche para todos y para Lady, feliz madrugada. Igualmente para todos, gracias. Así con... Muchas gracias, profesor. Feliz noche. La Alemania. Feliz noche. Chao, buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias, profesora. Que tenga feliz noche. Igual, Chao profesor, a gracias. todos.